Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra. La iglesia cruda. ¿Sí? Nos damos cuenta que no necesitamos las luces, no necesitamos pantalla. Pues son cosas chéveres, ¿no? Las herramientas. Nosotros en Comida Norte pues siempre hemos utilizado esas herramientas, ¿no? Y son importantes, pero nos damos cuenta que realmente no son necesarias para obedecer a nuestro Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los primeros seguidores, ellos tenían luces, ellos tenían auditorios, ellos tenían cosas de pantalla, video-beam. Claro que no, no. Entonces ni siquiera tenían luz así, ¿sí? Entonces tenían sus velas, ¿sí? Tenían sus rollos de escrituras. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos utilizar las tablets, los celulares, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar las herramientas, pero nos damos cuenta que no son necesarias para obedecer a nuestro Jesús. Y si algo pasa y no tenemos esas cosas, seguimos. ¿Sí o no? Claro, sí, nosotros seguimos. Mira, iglesia, es un honor estar aquí con ustedes hoy. La verdad es un privilegio. Y cada vez que venga, pues la verdad me llena de mucha alegría, felicidad, en serio. Verlos aquí trabajando, obedeciendo a Jesús y la verdad me da mucho, pero mucho gozo. Y es un honor mío hoy poder abrir las escrituras con ustedes. Y es chévere. Gracias por el privilegio. ¿Sí? En el año 1859, un señor que se llama Thomas Becker, fue a un país que se llama Fiji. ¿Sí? ¿Les gustaría ir a Fiji? Sí, claro. Pero en ese año, 1859, él fue el primero que llevó el evangelio a ese país. Son islas, ¿sí? Lo interesante es que cuando nosotros estamos viviendo en Egipto, del Medio Oriente, no de Colombia, ¿sí? Cuando estamos viviendo allá, nosotros participamos en un grupo pequeño. Y nosotros teníamos una amiga de Inglaterra. A propósito, Thomas Becker también era de Inglaterra. Pues es muy interesante que estamos con nuestra amiga en un grupo pequeño y ella empezó a contarnos una historia. Ella nos dijo que un día me encontré con una señorita de Fiji. Y esa señorita pues se enteró que yo era de Inglaterra. Y ella empezó a decir, ¡ay, chévere! Porque hace mucho tiempo Thomas Becker vino a mi país y por eso hoy soy creyente. Soy seguidor de Jesús. Por el testigo de Thomas Becker. Entonces ella siguió diciendo gracias por enviar a Thomas Becker, pues como si ella fuera como representante de esa familia, de ese hombre. Y ella dijo, muchas gracias por enviarlo, perdónanos por haberlo comido. Es una historia verdadera. Las tribus de Fiji comieron a Thomas Becker y a 7 otros de su equipo. Es una historia verdadera. ¿Qué tal eso? ¿Sí? La pregunta que viene a la mente mía es, ¿por qué? ¿Por qué estaban dispuestos? ¿Por qué Thomas Becker estaba dispuesto a llegar a un lugar difícil y peligroso con el evangelio? ¿Por qué estaba dispuesto? ¿Por qué? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Y por qué la tribu está dispuesta a comerlo?
Hay un versículo, si en sus Biblias, por favor, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Y vamos a buscar el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 4. Entonces, Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice? Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, las personas que todavía no han creído en el Señor, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, el Dios de este mundo, dice el versículo, el Dios de este mundo. Pero hay que, pues, mirar acá, Dios tiene una D minúscula, pequeña, ¿cierto? No estamos hablando del Dios verdadero. Estamos hablando de Satanás, el diablo. Entonces, Satanás ha cegado las mentes de las personas que todavía no han creído en Jesús. Esa es la obra de Satanás en nuestro mundo, aún hoy. Eso es lo que él hace. Y la verdad, él tiene muchas estrategias. Y yo creo que la historia de Thomas Becket, yo creo que eso fue parte de su estrategia. Entonces, la estrategia es, vamos a matarlo. Y de esa manera vamos a detener el flujo del evangelio. ¿Funcionó? No funcionó. Pero Satanás sigue con sus estrategias. Me imagino cuando mataron a Thomas Becket, me imagino que Satanás estaba diciendo, estoy ganando terreno. ¿Sí? Yo he convencido a esa tribu para hacer algo malo, para detener el flujo del evangelio. Y Satanás siempre está trabajando, siempre está obrando, siempre trata de cegar. Mira, esta mañana vamos a estar compartiendo verdades crudas, ¿sí? Y esta mañana, si todavía no has creído en el Señor, eso significa que Satanás ha cegado tu mente. Y no ves todavía la gloriosa luz del Evangelio. Esa es una verdad cruda, pero es la verdad. La única esperanza es el Evangelio. Es la única cosa que puede abrir nuestras mentes. Y Thomas Becket sabía, y por eso estaba dispuesto a ir a un lugar peligroso. Aún en las Escrituras podemos ver la obra de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Si no hemos creído en Jesús, eso significa que hemos creído una mentira. Hemos creído la mentira de Satanás. Y siempre está diciendo sus mentiras, siempre. Y está muy ocupado en el mundo diciendo esas mentiras. Pero aún en las Escrituras podemos ver la obra de Satanás. Por favor, en Hechos, capítulo 9, el primer versículo, nosotros encontramos a un señor que se llama Saulo. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Dice que respiraba amenazas ¿de qué? De muerte. Amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Respiraba
eso. Eso significa que eso era su pasión. Vivía para eso. Vivía para destruir el nombre de Jesús. Vivía para detener la iglesia. Vivía para perseguir a los discípulos de Jesús. Eso fue su razón de existencia. Inclusive, él creía que hacía todo eso para Dios. ¿Qué estaba pasando en la historia de Saulo? Estaba creyendo la mentira de Satanás. La mentira que Jesús no es el Salvador. Jesús no es el Mesías. Jesús no puede darte vida. Jesús no es la respuesta. Jesús no es la esperanza. Y creyó la mentira. Y vivía para perseguir la iglesia. Y dice que respiraba amenazas de muerte. Pero saben, no solamente amenazas. Porque la verdad, en Hechos 7, vamos a encontrar, ustedes en algún momento, ustedes pueden buscar ese pasaje y leerlo. Pero en esa historia nosotros encontramos a un señor que se llama Esteban. Y los judíos mataron a Esteban. Fue el primer mártir de la iglesia. Y todos ellos que mataron a él, que lo mataron, ellos quitaron sus chaquetas y las pusieron enfrente de una persona que se llama Saulo. ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo con sus acciones. Eso fue la vida de Saulo, su pasión, inclusive su odio por el mensaje era tan intenso que en Hechos 9, por favor, dice que se presentó al sumo sacerdote en Jerusalén y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Entonces estaba dispuesto a viajar al mundo, hasta los confines aún, para destruir el nombre de Jesús y perseguir la iglesia. Me imagino que Satanás estaba pensando, ay, es que encontré el crack. ¿En serio? Con él voy a ganar. Con él por fin voy a detener el plan de Dios. Yo estaba buscando una persona como Saulo. Me ha creído. Cree. Y lo más chévere de mi plan, Satanás está diciendo, es que él cree que está haciendo todo eso para Dios. Pero gracias a Dios la historia de Saulo no ha terminado. Entonces seguimos leyendo. Versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo, ¿sí? ¿Qué pasó? De repente, ¿sí? Y si pueden ver en otros pasajes que en ese momento perdió la visión. No podía ver nada. ¿Sí? 4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús. ¿Ustedes pueden imaginar eso?
es que Saulo creía que Jesús solamente era un hombre, que había muerto. Y había rumores que había resucitado. Y ahora está hablando con él. Es que este encuentro con Jesús transforma la vida de Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo creo que en este momento podemos ver un cambio en Saulo. Porque en este momento él tiene una opción. Pues Jesús le dijo, ve a la ciudad, ve a Damasco y ahí espera. Pero tenía la opción. Podía haber dicho, bueno, es que yo no veo nada, estoy confundido, no sé qué hacer. Sí, no estoy seguro si fue Jesús o no, si fue Dios, no sé. Entonces yo regreso a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasó? Él fue a Damasco. Él fue a Damasco. Saulo decide obedecer a Jesús. Y ahí empieza el cambio. Si Jesús realmente estaba vivo, no eran rumores acerca de su resurrección. No eran rumores o historias acerca de la señoría de Jesús. Realmente era el Mesías. Y yo creo que él no entendió todo todavía. Pero me parece muy importante entender que en este momento, aún con las dudas, decidió obedecer a Jesús. Entonces fue a Damasco. Y esta obediencia marca el cambio en Saulo. Y yo creo que realmente el cambio, eso fue el comienzo de una relación especial. Saulo empieza a amar a Jesús. Y ese es el primer punto. Amar a Jesús. Y la verdad, cuando leemos acerca de Saulo, realmente es difícil decirle Saulo, porque más adelante nosotros leemos otro nombre. ¿Qué es? Pablo. El cambio fue tan drástico que aún la iglesia empieza a llamarlo de otra manera. Y él usaba el nombre Pablo por el cambio que Dios hizo en su vida. Entonces él empezó a amar a Jesús. ¿Por qué puedo decir eso? Porque nosotros demostramos nuestro amor por Jesús a través de nuestra obediencia. Si no estamos dispuestos a obedecer a Jesús, podemos decir que lo amamos. Amamos a Jesús con nuestra obediencia. Muy chévere llegar a la iglesia, al servicio y cantar. Me encanta llegar y escuchar una prédica, una charla y compartir con otros. Pero si solo demostramos nuestro amor por Jesús con nuestros labios, con las canciones,
Eso no es amor. Nosotros amamos a Jesús a través de nuestra obediencia. Saulo, sigue la historia, Saulo recibe una visita. Jesús envía a otro discípulo, envía a Ananías con un mensaje muy especial para Saulo. Eso se encuentra en Hechos 9:15. Dice, es mi instrumento. ¿Se refiere a quién? A Saulo, a Pablo. Es mi instrumento escogido. ¿Para qué? Para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Otra vez, Saulo escucha eso y tiene una opción. Podría desobedecer o podría obedecer. Podría abrazar la tarea, abrazar el corazón de Dios. Podría abrazar la misión de Jesús, la comisión o no. Pero otra vez Saulo escoge amar al Señor con su obediencia. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 19. Dice, pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y necesitamos entender algo. Son los mismos discípulos que quería llevarse presos a Jerusalén. Llega allá y ¿qué hacen ellos? ¿Creen que ellos tenían miedo? Pues Saulo dice, pues es que soy creyente ahora. De veras. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo reciben con fe. Y lo reciben en fe. ¿Sí? Entonces pasó varios días con ellos. Y quiero que ustedes vean el versículo 20. ¿Qué dice? Dice, enseguida se que dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. La verdad, pasó varios días, unos días, y abrazó lo que Dios quería. Y empezó a compartir a Jesús. Ese es el segundo punto en sus boletines. Compartir a Jesús. ¿Cuándo lo hizo? Enseguida. ¿Sí? Inmediatamente después de haber pasado tiempo con los discípulos. Si amamos a Jesús, si decimos que amamos a Jesús, lo vamos a compartir con otros. Y si no lo vamos a compartir con otros, si no lo compartimos con otros, ¿podemos decir que amamos a Jesús? Difícil. La pasión de Saulo fue transformada completamente. Dice, se dedicó al nuevo propósito de su vida que Jesús le dio. Se dedicó a dar a conocer el nombre de Jesús.
Nosotros tenemos muchas excusas por no compartir a Jesús con otros. Es que no soy capaz, no sé qué decir, yo no sé la Biblia muy bien, yo no sé cómo hacerlo. La verdad podemos sacar muchas excusas. No tengo tiempo, no me gusta conocer a gente nueva, es muy incómodo. Pero no más excusas. Para Saulo, compartir a Jesús se convirtió en su razón de existencia. Ahora vive para eso. Si lees el Nuevo Testamento, te darás cuenta que Jesús transformó a Saulo. Antes quería destruir el nombre de Jesús. Ahora predica que es el único nombre bajo el cielo en lo cual podemos ser salvos. Antes quería perseguir a sus discípulos, ahora es discípulo y hace discípulos. Antes quería detener la iglesia, ahora hace parte de la iglesia. Estaba dispuesto a viajar hasta los confines de la tierra para hacerlo, para destruir el evangelio. Y ahora dice que no me avergüenzo del evangelio de Cristo. El cambio fue impresionante en la vida de Saulo. Estaba dispuesto a viajar los confines y ahora todo ha cambiado. Vive para amar a Jesús y obedecer la comisión. ¿Y qué es la comisión? En sus Biblias, Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28 dice, vaya y haga discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y también van a bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también van a enseñarles todo lo que he enseñado. La comisión. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso significa que no importa de dónde vienen, no importa qué color de piel tienen, no importa qué idiomas hablan, no importa qué creencias tienen, no importa si viven en un lugar peligroso o si viven en un lugar donde hay libertad religiosa. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. La comisión. Si amas a Jesús, vas a abrazar la comisión. Te vas a dedicar tu vida para cumplirla. Dios quiere que tu círculo de influencia crezca. En este momento ustedes tienen personas en tu vida en las cuales pueden influir. Y pueden darles las buenas nuevas. Puedes formar relaciones significativas con ellas. Necesitamos ser fieles
en nuestro testigo, tanto en nuestras vidas como vivimos, como con nuestras palabras. En algún momento, cuando damos el Evangelio, hay que abrir la boca. Dios quiere que tu círculo de influencia crezca, que alcances tus vecinos, que alcances aún personas desconocidas. Entonces el círculo está creciendo. Entonces voy más allá de mi círculo para conocer a más gente, para formar más relaciones, para poder compartir las buenas nuevas, para que nuestra familia crezca. Pero también hay que pensar en personas que no nos caen bien. En Hechos 1:8 dice que ustedes van a ser testigos en Samaria. ¿Ustedes sabían que los judíos no tenían una muy buena relación con los samaritanos? Inclusive eran enemigos. Los judíos odiaban a los samaritanos. Pero Jesús dijo, serán mis testigos en Samaria. Eso significa que las personas que no nos caen bien, las personas fastidiosas, hay que llevarles el Evangelio. Las personas que son diferentes que nosotros, que tienen pues otras costumbres, tienen otros gustos. Es que no tengo nada en común con esa persona. Entonces, ¿qué? Hay que construir puentes. Eso es la comisión. Hasta que personas de otras culturas vienen a Colombia, refugiados de otros países o a través de la inmigración, muchas personas que viven acá de pronto se ven muy diferentes que nosotros. Pero la comisión es llevarles el Evangelio. Pero no solo pensar dentro de estas fronteras, es pensar en los lugares más allá de nuestras fronteras. Es pensar en los grupos étnicos que todavía no han escuchado las buenas nuevas. Dios quiere que tu círculo de influencia crezca hasta los confines de la tierra. Quiere que tú abraces todas las facetas de la gran comisión. Eso es lo que pasó en la vida de Saulo. Dice en segunda de Corintios 10:16. Estaba hablando con los corintios y estaba diciendo, compartiendo su corazón. Y dice en la primera parte, quiero predicar el Evangelio más allá de sus regiones. Dios quiere que siempre pensemos de esa manera, más allá de donde estamos ahora, más allá, más allá. Eso es lo que Él quiere. Y lo chévere es que no vamos solos. Vamos con el poder del Espíritu Santo. Vamos con la presencia de Jesús. Y es por eso que Thomas Baker podía llegar a un lugar peligroso con el Evangelio. Es por eso que tenemos amigos que viven en Irak para dar a conocer el nombre de Jesús en medio de un pueblo que no conoce el nombre de Jesús. No están solos, van acompañados. Tú también vas acompañado. Cuando llegas a tu vecino, vas con el Espíritu Santo, vas con la presencia de Jesús. Y por eso lo puedes hacer. Thomas Baker fue con el poder del Espíritu Santo y por eso su muerte impactó tanto la cultura que después de generaciones, una señora compartía con una amiga mía que era seguidor
por Él. Era seguidor de Cristo por la obediencia de Thomas Baker. Y entonces, pues Satanás tiene sus estrategias. Pero gracias a Dios tenemos una promesa acá. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Dice, gracias a Dios que en Cristo, ¿qué dice? Siempre nos lleva triunfantes. Nos pueden matar, pero seguimos con la victoria. Nos pueden perseguir, pero llevamos la victoria. Se pueden burlar de nosotros, pero vamos con la victoria. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de ¿qué? Su conocimiento. Entonces vamos a todo el mundo con las buenas nuevas y sabemos que tenemos la victoria. Hoy en día, si organizamos el mundo en diferentes regiones, ¿sí? Como Norteamérica, América Central, con Sudamérica, África del Norte, África del Sur, Asia Occidental, Oriental. Si organizamos el mundo por regiones, hay 7,000 grupos étnicos que no han sido alcanzados con el Evangelio. Esos grupos representan casi la mitad de la población mundial. Todavía hay mucho trabajo. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cuándo nos encomendó Jesús? Por ahí hace 2000 años. ¿Por qué no hemos terminado con la tarea? Pues de pronto dices, porque pues la población ha crecido. Sí, pero también la cantidad de creyentes, también la cantidad de iglesias locales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque hay tantas personas que no han escuchado las buenas nuevas. Quiero que ustedes entiendan una verdad muy cruda. Por favor, en sus Biblias, segunda de Tesalonicenses, el primer capítulo. El versículo 7. Dice, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego, dice. Y va a traer juicio sobre 2 grupos de personas. Dice acá, sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes van a sufrir la destrucción eterna? ¿Quiénes van a sufrir? ¿Quiénes son? Pues vamos a hablar acerca del segundo grupo primero, los que no han obedecido el Evangelio. Entonces yo creo que para nosotros eso es más fácil entender. Si una persona escucha las buenas nuevas y las rechaza, merece las consecuencias. ¿Sí? Y hay muchas personas en el mundo que han escuchado las buenas nuevas, pero las han rechazado. Pero hay otro grupo. Dice que los que no conocen a Dios también van a sufrir la venganza de Dios. Los que no conocen a Dios. Eso significa que si una persona
no ha escuchado las buenas nuevas, que no conoce a otro creyente o a un creyente, que no ha conocido a un misionero, que no ha escuchado las buenas nuevas, ellos van a sufrir porque no conocen a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que sí. Y de pronto esta mañana me dices, pero eso no es justo. Dios no es así. Dios es amor. Eso no es justo. Por favor, vamos a mirar otro pasaje. Primera de Corintios 15, 34. Primera de Corintios 15, 34. Dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Hay algunos que no conocen a Dios. Y ahora dice, para vergüenza de ustedes lo digo. Dios no está siendo injusto. ¿Quién está siendo injusto? Nosotros. La iglesia cruda. Iglesia cruda. La comisión. ¿Será que tú necesitas abrazar por completo la gran comisión? La comisión. ¿Será que necesitas pedir perdón a Dios por desobediencia, por no aprovechar las diferentes oportunidades que has tenido de compartir a Jesús con otros? Tal vez solo has estado pensando en otras personas que te parecen. Y no has pensado en los demás. O de pronto solo has pensado en las personas que te caen bien. Yo creo que necesitamos pasar un tiempo con Dios y pedirle perdón. De pronto me dices, Scott, es que yo no sé cómo hacerlo. Hay una iglesia acá que quiere enseñarte, que quiere mostrarte cómo compartir a Jesús con otros. No hay excusas. Decimos que amamos a Jesús, ¿lo vamos a obedecer? Decimos que amamos a Jesús, ¿lo vamos a compartir? Oremos. Padre Dios, muchas gracias por la Escritura. Muchas gracias por la vida de Saulo, de Pablo, como lo llamamos ahora. Lo transformaste, Señor. Y la verdad, la vida de Él me inspira. Y Señor, yo te pido por esta iglesia, por cada persona, que puedan abrazar la misión que nos has dado. Nos has encomendado para llevar las buenas nuevas. Esta es la comisión. Señor, que cada uno sea fiel en eso, que busca las oportunidades y que nuestros círculos de influencia crezcan, Señor. Señor, yo reconozco mi propio pecado, porque yo sé que he tenido oportunidades de compartir a Jesús con otros y en muchas veces
yo digo, ahora no, más tarde, más adelante, estoy cansado, estoy ocupado, perdóname, Señor. Señor, guíanos, muéstranos, enséñanos cómo abrazar la comisión y realmente dedicarnos al propósito de dar a conocer tu nombre. En nombre de Jesucristo. Amén.